Ok. Esto va a ser rápido, porque realmente creo que ya no es mucho lo que faltaba. Y lo terminamos rápido. De todas formas, tengo que estar en una junta del departamento a las 3. Entonces, aunque no fuera rápido, de todas formas, vamos a hacerlo rápido. Entonces, de acá, que esto ya lo teníamos, creo que ya hemos visto lo del láser. Acá en la fluorescencia. Aquí creo que sí le quería agregar unas cosas. A ver si están acá. Sí, creo que era esto. Bueno, de aquí ya habíamos visto de esto de la fluorescencia, pues simplemente estaba asociado con esto mismo de tener, en principio es funciona de la misma forma que el láser, es el mismo principio físico de tener un estado excitado de los niveles electrónicos. Más bien aquí al revés, ¿no? Le metemos energía en términos de radiación y hacemos que pase el átomo o la molécula al uno de los estados excitados y después de un tiempo que es cortito, regresa al estado base emitiendo radiación en el proceso. Y por lo general entonces aquí esta propiedad de fluorescencia es que absorben el azul o en el ultravioleta. De hecho, pues no es nada más una región, no es nada más un color, una longitud de onda, sino pueden ser aquí varios dependiendo del fluorósforo o fluoróforo, ¿no? Sí, Sí, fluoróforo. fluoróforo, que es el compuesto químico que tenga esta propiedad, ¿no? Fluoróforo. Hay distintos tipos, pero digamos que lo más común es que absorben el azul con el ultravioleta, se va al estado excitado y después de un cierto tiempo radia en el verde en general. Y aquí también podríamos hacer que florezca en distintos colores, dependiendo de la energía también que le metamos, ¿no? A final de cuentas, la energía del que sale es menor que el que entra, y por tanto su longitud de onda es mayor. Digamos que la fluorescencia tradicional está acá en el verde, pero dependiendo entonces de cómo escojamos esto y del fluoróforo, podríamos hacer también que eh, radie en alguna otra longitud de onda y podríamos tener otros colores. ¿Okay? Bueno, y acá está, bueno, este es el modelo así más simplificado. También podría pasar así en 2 o 3 pasos, como lo habíamos visto para el láser. O sea, no necesariamente nada más es entre el estado base y el estado excitado, sino pueden estar involucrados ahí algunos más. Sobre todo si queremos que radie en otro color que no sea el verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer, esta es otra forma también de hacerlo, de absorbe la luz en el azul, en el ultravioleta, y podemos hacer que, dependiendo acá esto, la energía que le metamos aquí, que se vaya al primer estado excitado, al segundo estado excitado, y después de aquí, pues va a decaer. Si lo mandamos hasta acá, hasta el segundo estado excitado, pues va a decaer al primero. Esto sería como una parte intermedia, que en general pues es del orden de los picosegundos. Acá esto pues es en el orden de los femtosegundos, el proceso de absorción de los fotones para excitar los estados electrónicos. Luego acá tendríamos como que esta conversión interna en términos de picosegundos, y después de esto entonces ya decae al estado base, radiando, donde aquí entonces es donde teníamos la fluorescencia, en el orden de los nanosegundos. Entonces, jugando con estos estados excitados, así como justo análogo como pasaba con el láser, podríamos hacer que florezca en otras longitudes de onda y tener otros colores. ¿Okay? Bueno,
Entonces habíamos quedado que esta era la más común, la proteína verde fluorescente que produce esta medusa. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo del microscopio fluorescente. Antes, digamos que esta sería la última parte ya de la detección, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras aplicaciones antes de esto. Estas son las que me habían faltado, por ejemplo, esta del etiquetado fluorescente, que es simplemente el proceso de pegarles estos fluoróforos, por decirlo de otra forma, estos, se me olvidó la palabra en español, como teñirlos de distintos colores. Bueno, acá están verdes, pero tenemos otras aplicaciones con otros colores. Pegarle estas cosas a los grupos funcionales que están en las biomoléculas y que después, pues entonces, si podemos hacer eso de pegarles, bueno, esto no se alcanza a ver bien aquí, pero esto, por ejemplo, pues es uno de los métodos, el más común, creo que es simplemente de conjugar los fluoróforos con los ligandos. ¿Ok? Pero hay varios. Entonces, esto es como para hacer este etiquetado. O sea, aquí estos, en principio, los compuestos que queremos ver, pues no tienen fluorescencia de manera natural, entonces se los pegamos para hacerlos fluorescentes y ya después lo podemos detectar con, por ejemplo, acá con esto de la microscopía fluorescente, ¿no? Ahora, aquí en esto del etiquetado fluorescente, bueno, esta parte de acá es el procedimiento de hacerlo, pero uno de los problemas que puede haber aquí es, por ejemplo, tenemos aquí una molécula pequeña que sea activa, que sea biológicamente activa, y, por ejemplo, al proceso de pegarles el etiquetado a este fluorescente, pues puede hacer que cambie mucho las propiedades físico-químicas de nuestra molécula que teníamos originalmente, que es la que queríamos estudiar, que quisiéramos estudiar. O sea, por ejemplo, puede ser esto mucho más grande y entonces puede ser incluso que desaparezca la actividad de esto, que es lo que nos interesaría ver. Y entonces acá lo que resulta pues es que no vemos nada, ¿no? No tenemos ninguna visualización, ningún rastreo. Esto es lo que se quiere evitar, obviamente. El proceso óptimo es que en el proceso este de pegarles el etiquetado fluorescente, entonces no alteremos las propiedades que teníamos de nuestra molécula pequeña. Y esto, pues, por lo general, va a resultar cuando sean más o menos del mismo tamaño, ¿no? O sea, necesitamos uno de estos pequeñitos, más o menos del mismo tamaño de nuestra molécula que queremos estudiar, de manera que se mantengan sus propiedades físico-químicas, que siga siendo biológicamente activa, y entonces lo podemos ver, podemos rastrearlo, inclusive como un trazador. Y esto de acá, pues, es como un caso intermedio entre estos dos, donde no se pierde por completo, pero tampoco se ve bien. Entonces acá tenemos algo que se conoce como el etiquetado no específico, o tenemos una tasa de etiquetado muy pobre, ¿no? Entonces esto pues tampoco sirve de mucho. En principio puede dar una idea de dónde está lo que queremos ver, pero pues no sirve tanto, ¿no? Esta sería la parte óptima. Ok, entonces esta es otra aplicación de esto de la fluorescencia. Entonces aquí están dos cosas, el proceso de pegarlos, de conjugarlos, y luego donde no pase esto, y luego sería el proceso de detectarlos una vez que ya están. Por ejemplo, aquí esto tiene muchas aplicaciones biomédicas, esto del etiquetado por fluorescencia,
pero también se puede utilizar, por ejemplo, para estas cosas de secuenciación automática del ADN, ¿no? Por ejemplo, si tomamos nuestra molécula de ADN de distintos tamaños y les pegamos un etiquetado fluorescente ahí en la parte final, ¿okay? Para cada uno de los 4 nucleótidos, que por lo general se escogen así, con el rojo para el T, negro para el G, verde para el A y azul para el C. Entonces, por ejemplo, acá tenemos fragmentos de ADN de distinto tamaño, cada uno con su etiquetado al final. Los ponemos en un tubo capilar y hacemos que florezcan con el mismo procedimiento de mandarles fotones. Esto pues, por lo general se hace con un láser para excitarlos y que regresen al estado base, mandarlos al estado excitado, regresarlos al estado base y que florezcan de acuerdo a la energía que les hayamos pegado acá, a la longitud de onda, para que nos dé el color que queramos. Esto se detecta y entonces ahí vamos teniendo la secuencia, ¿no? Okay. Bueno, aquí está el que está en amarillo, pero creo que es el negro, el que se escoge usualmente. Acá está amarillo, creo que para que se vea más bonito, mejor. Bueno, esta es otra aplicación de esto. Entonces, una de tantas, además del etiquetado que se utiliza mucho como rastreador, por ejemplo, para ver dónde hay regiones con tumores y demás. Otra de las aplicaciones, pues, es esta en la secuenciación automática. Bueno. Y de aquí... de la fluorescencia, creo que está todo lo que quería ver de aquí. Esto del efecto túnel ya lo teníamos. ¿Qué faltaba? Bueno, acá en esto que estamos viendo de las pinzas ópticas o las trampas ópticas. Aquí tenemos estos 3 arreglos, ¿no? Bueno, creo que esto lo había mencionado así muy rápido. Nos quería ver estos de acá. Sí, era este. Bueno, de aquí quedan unos de estos 3 arreglos posibles. Era de tener acá funcionalizada nuestra molécula de ADN entre la cuentita, o sea, esta sería la trampa óptica o la pinza óptica y, por ejemplo, la superficie de la cámara de observación. O podría ser entre la cuenta y una micropipeta, o entre 2 cuentas, ¿no? Entonces sería tener aquí la molécula de ADN entre dos cuentitas. Y las aplicaciones principales de esto es para manipular moléculas y ver su dinámica más que otra cosa. Entonces, por ejemplo, aquí, esta de acá era para estirar. Acá, esto representa 3 tiempos distintos. Y el objetivo aquí, bueno, aquí tenemos una doble molécula de ADN de 2 tiras. Y aquí el objetivo, pues, es rastrear la actividad aquí de esta cosa del RNP, el ARN polimerasa. Esto lo vemos en el otro. Esta es una forma de hacerlo. Bajo una carga. O sea, es como si esto es como si lo cargáramos para ver cómo funciona. Parecido a lo de acá
de la quinasa esta. Bueno, aquí está su carga natural, digamos. Aquí utilizamos la trampa óptica para medirla, o sea, para ver cuánto le tenemos que jalar para ver entonces qué fuerza está ejerciendo esta cuando camina ahí la quinesina en el microtúbulo. Acá digamos que este es ponerle una carga adicional. La carga adicional está dada por la fuerza aquí de la trampa óptica. Entonces, moviendo esto, pues son distintos pesos, digamos, de alguna forma. Y entonces podemos ir rastreando aquí la actividad de la polimerasa esta en tiempo real. Algo parecido es con esta de acá. En esta de acá, entonces, aquí el objetivo es desenrollarlo. Igual empezamos con una molécula de ADN de 2 tiras, que es esto de DS, de double strand. Y aquí el chiste es desenrollarla para obtener una de una sola tira. Aquí esto, por ejemplo, entonces está entre 2. Esta configuración acá sería como tener esta de aquí. Es como esta de acá, ¿no? La tenemos fija en un lado y de otras tenemos la fuerza que podemos ir variando. La otra es como esta de aquí, para desenrollarla. Sería como esta de acá, tenerla entre 2 trampas. Y que la doble tira entonces la desarrollamos. Igual podemos seguir rastreando aquí la actividad en tiempo real, la actividad del ARN polimerasa, ¿no? Acá tiene otro motor aquí adicional, el MPD, pero eso no importa. Y la otra era esta de estirar, aquí sería como estirar y comprimir más bien. Esta es de desenrollar y esta es de twisting, ¿cómo lo podemos decir? Como de enrollar, ¿no? Aquí el punto es que estas son 2, por ejemplo, vamos a tener 2 tiras de ADN doble, ¿no? O sea, aquí cada una de estas también es una molécula de ADN de double strand, de 2 tiras, y las podemos enrollar. Entonces, acá esta configuración es como tener entre la trampa óptica y la micropipeta. Entonces, vea cómo está de aquí, como la ve de acá. Entonces, aquí el punto es, por ejemplo, dejar este fijo y rotar esta, ¿no? La micropipeta para enrollar estas 2 moléculas de ADN doble para formar esta trenza, digamos. Y esta la podemos usar también para estudiarla en tiempo real. En este caso serían los tiempos de relajación de igual de la topoisomerasa, ¿no? Que son estas cosas encargadas de doblar y desdoblar las cadenas de ADN. ¿Okay? Y esta última es una combinación de las trampas ópticas. Aquí igual tenemos una configuración de 2 con la fluorescencia. Pues aquí tenemos la combinación de una detección por fluorescencia, las trampas ópticas para moverlo. Y igual aquí esto es para estudiar aquí esto ya para estudiar esta enzima, la CMG, la helicasa de replicación de CMG. Igual también aquí aquí podemos observar también en tiempo real la dinámica de transición, digamos, entre tener el ADN doble de 2 tiras a uno simple, ¿no? Aquí sí es pasar de una tira de doble de ADN a una simple. Ver cómo funciona esta cosa de la helicasa. ¿Ok? Bueno. Y
Digamos que estas son las 4 principales aplicaciones de las trampas ópticas para manipular moléculas de ADN, pero pues puede haber cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, ¿no? Principalmente es justo para eso, para estudiar su dinámica. Y este de aquí, que ahorita me ha faltado, es simplemente ver cómo está. Es una como de este tipo también. Es como de este tipo. Estamos entre 2. Acá podemos hacer que una tenga una fuerza más débil que la otra. Solo vamos a ponerle que esta sea la trampa débil y esta la trampa fuerte. Y esto que está aquí es justo cómo se ve la fuerza en función de la posición. ¿Okay? Entonces acá va... se me perdió mi... Acá está. Y cómo va cambiando la fuerza conforme vamos moviendo la cuentita esta, de acuerdo con nuestra trampa óptica que tengamos aquí, ¿no? Con nuestras pinzas ópticas, que es simplemente luz, ¿no? Con estos pulsos gaussianos. Entonces, no es una fuerza constante, es una fuerza que depende de la posición, así muy parecido a la ley de Hooke, que no sigue exactamente esa forma, pero es una fuerza que depende de la posición. Esta también, aunque es menor la fuerza que esta, ¿no? Para una posición dada. Pues esta es la trampa débil, esta es la fuerte. Igual acá entonces el objetivo es estudiar esta, el ARN polimerasa. Y por ejemplo acá se pueden hacer estas gráficas de posición contra tiempo, de cómo está actuando esto, o sea, cómo está, cuáles son los pasos que está dando ahí esto, en tiempo real, ¿no? No se les llama pasos, pero no sé si les llama, no sé si en español les digan paso, pero si en inglés es stepping, ¿no? De cómo se está comportando esta polimerasa. Incluso se pueden medir las velocidades en función de la fuerza, o sea, las velocidades como se está desenvolviendo esto en función de la fuerza que le estamos aplicando. Aquí está, es el promedio de las dos, ¿no? O sea, sacamos el promedio de las dos fuerzas que le está ejerciendo esta. Y podemos medir la velocidad de esta cosa la velocidad está medida en pares base por segundo, no en distancia por tiempo, sino en pares base por segundo, pero es su velocidad de desenrollamiento a final de cuentas, ¿no? Y se pueden obtener estas grafiquitas. Ok. Bueno. ¿Qué más me faltaba de aquí? Creo que ya... bueno, esto finalmente era para ver los distintos tipos de radiaciones. Yo creo que tendría que haber sido antes, pero bueno. De todo lo que hemos visto, realmente donde tenemos luz es aquí, ¿no? Entonces, todo el espectro electromagnético, pues le llamamos luz y es radiación, pero ya cuando nos metemos a estas cosas cuánticas, entonces también vimos que las partículas tienen propiedades ondulatorias y que aunque no son parte del espectro electromagnético, entonces tenemos estos tipos de radiación. Estos son en términos de partículas. Y estos nombres fue por cómo se fueron descubriendo históricamente, entonces ponemos alfa, beta, gamma. La radiación alfa son simplemente núcleos de helio, o sea, son 2 protones y 2 neutrones. Y esto que está acá es una representación esquemática de qué se necesita para pararlas, por ejemplo, para detener esa radiación. Entonces, esta que es la más pesada, pues son 2 protones y 2 neutrones, pues es muy fácil de tenerla. Basta con una hoja de papel, pero esta es la que tiene más poder ionizante, o sea, la que puede pegarles a los electrones de átomos y moléculas y quitárselos.
ionizarlos, justo porque es la más pesada y porque es la que tiene la carga eléctrica más grande. El valor de 2 electrones, ¿no? En valor absoluto. Entonces, esta por eso tiene estos 3 simbolitos de esta cosa radiactiva, porque es la que tiene más poder ionizante, aunque es la más fácil de detener. Después, en términos de energía, sería la radiación beta, que son simplemente electrones que se producen del decaimiento atómico, ¿no? De los núcleos inestables. Entonces, son electrones. Estos pues atraviesan el papel, atraviesan el cuerpo humano y, por ejemplo, para tenerlos pues, se necesita una barra de aluminio, que no tiene que ser muy gruesa. Entonces ahí esos electrones empiezan a chocar con los átomos de aluminio y ya pierden energía y con eso detenemos esta radiación, ¿no? Su poder ionizante es menor que las partículas alfa, pero igual pues también pueden interactuar con átomos y moléculas e ionizarlos, ¿no? Botarles electrones. Y después vienen los rayos X, bueno, los rayos gamma y los rayos X, estos sí son luces, estos son fotones, son parte del espectro electromagnético. Son más energéticos, en general todo lo que está arriba del violeta, todo lo del ultravioleta, pues ya tienen longitudes de onda más cortitas y frecuencias más grandes, por lo tanto energía más grande. Esto no tiene tanto poder ionizante que estos de acá, pero sí son más energéticos, ¿no? Igual pueden producir bastante daño y de hecho se necesita más para detenerlos. Por ejemplo, ya no basta con una lámina de aluminio, necesitamos plomo y grueso, ¿no? El grosor pues depende tanto del tipo de radiación, pero para detener estos fotones altamente energéticos pues ya se necesita una barra de plomo. Pero esto sí es, esto es luz, ¿no? Al final de cuentas, de todo lo que estudiamos. Y lo más energético que tendríamos son los neutrones por ejemplo, que provienen de los rayos cósmicos. ¿Sí? Entonces esto tampoco es luz propiamente, son partículas otra vez. Su poder ionizante pues también es menor que estos de acá, pero también son altamente energéticos. Entonces, por ejemplo, un astronauta sin protección que salga al espacio, bueno, aparte de que se muere porque está al vacío y el frío intenso, pues lo pueden matar la radiación de los rayos cósmicos, ¿no? Aunque estos no tienen mucho poder ionizante, pues tienen mucha energía, al final de cuentas, y pues puede ser letal para el ser humano sin protección. Para detener estos, entonces ya no basta con plomo, necesitamos barras bastante gruesas de concreto o de agua, ¿no? Entonces estos neutrones interactúan con los átomos de acá del agua, chocan ahí, van perdiendo energía y de esa forma lo detenemos, ¿no? Pero entonces ya necesitamos una barra más gruesa de concreto para detener este tipo de radiación. Bueno. Y bueno, ya habíamos visto las aplicaciones estas de los rayos X. Entonces, dentro del espectro electromagnético, pues el tipo de radiación ionizante que tenemos son estos. Acá entonces es ver la luz como partícula, ya vemos como fotones que llegan, chocan con los electrones de los átomos y moléculas y los botan de sus niveles de energía, de sus orbitales. ¿Okay? Y creo que ya. Sí, bueno. Entonces, con esto terminamos. Okay, esto es todo lo que les quería contar. No hay muchas cosas más, pero
pues ya le paramos aquí. Ok, doctor.